vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos, fieles, constantes, perseverantes, hasta romper la obstinación del sistema religioso. Gracias le damos a nuestro Creador por permitirnos poder hoy compartir con ustedes un tema que de pronto va a ser espinoso para muchos, pero ese es el objetivo. Ese es el encargo del Creador a este humilde hombre, de abrirle los ojos del entendimiento a la humanidad, para que la humanidad aprenda a depender de la palabra, que es Dios mismo, y no de los hombres ni del sistema. Al menos eso es lo que a mí me ha dado resultado. Y gracias al Espíritu de Dios que está dentro de mí, he podido crecer, he podido conocer la palabra para poder desarrollarla, interpretarla, base a los originales. Esto no es cuestión de intelecto, cuestión de pensamiento o cuestión de conocimiento natural, no. Dios es bueno y Él dice que Él exalta al humilde y humilla al altivo. Primero que todo le doy gracias al Creador por todas estas personas que se vienen afiliando a la página de la iglesia. A Rosa Ruiz, a Johnny Caicedo, a María Quintero, a Débora Celo, a Silverio Calderón, a Francisco Marín, a Evangelista Nayéis, a Girme Pinzón, a Luis Enrique, Garizálvalo, y a Johan Alexis, y a muchos más. Le doy gracias a Dios por ellos, por estar atentos a la enseñanza. Mi vocablo no es el vocablo de nadie. Dios me lo dio para yo poderlo compartir, enseñar con todos los que anhelan, desean crecer y llevar una vida en el Espíritu. Esto no es cuestión de tradición humana o costumbre religiosa. Gracias le doy a Dios por todos los que ya continuamente vienen viéndonos aquí en Colombia, en el exterior,
Los amo, porque los amo, me esfuerzo a estudiar. Hoy voy a compartir con ustedes. La gracia es el poder de Dios en la tierra. La gracia es el poder de Dios en la tierra. Oído, escuche y retenga. La gracia de Dios es el poder en la tierra. Es y será. ¿Por qué te digo esto? Porque me da tristeza y al mismo tiempo me da impotencia de ver la inocencia en el pleno siglo XXI de los que se congregan en el sistema religioso. Observa, en Colombia están sucediendo cosas que tal vez nadie nunca se imaginó que iban a suceder. Pero están sucediendo porque en la palabra está escrita. La desesperación de la gente, la inconformidad, el anhelo de poder vivir. No hay oportunidades. Una señora salió diciendo, llevo 50 años y nunca he tenido una oportunidad de un empleo. Bueno, eso pasa en todas partes del mundo, pero en Colombia la situación no es la mejor. En las ciudades pequeñas, como en la que estamos ahorita, pero viendo a nivel nacional la inocencia de la gente que se congrega en diferentes lugares, tienen un buen deseo, pero lo bueno no sirve. Lo que sirve es lo correcto. A Dios le agrada que hagan lo correcto, lo que Él estableció. A la iglesia del sistema religioso le pasa como los fariseos que salían a los parques a orar para que la gente los viera y les rindieran pleitesía. Usted vio en Colombia toda esa cantidad de gente con banderas y orando a Dios que hiciera cesar lo que está pasando en Colombia. Ahí en Bogotá, lo mismo en Cali, lo mismo aquí en Tuluá. En la mañana, cuando pasé yo por ahí cerca de la alcaldía, que me gusta salir a hacer vueltas y todo, vi mucha gente de las congregaciones. Pero como que ellos no entienden. ¿A quién le van a clamar en los cielos si Él está en uno? Él ya está en uno. Lo que es que declarar, creer, funcionar, que el poder que Dios nos dio a nosotros puede transformar la tierra, que es la vida del Espíritu. Por la mañana salió un poco de gente de las diferentes iglesias y se centró en el parque en la mañana, con panderetas, palmas, Biblia y gritos, cantos y todo ello. Y en la tarde, una violencia tremenda. Acabaron con el Palacio de Justicia. Dañaron casi todo el centro.
murió un joven, dicen las noticias. Y yo como tulueño, me duele de ver la ciudad, pero yo creo en lo que yo tengo, que el único que puede vencer la angustia, la adversidad, la enfermedad, la muerte, es el poder de la palabra. Siempre y cuando yo me dé cuenta que Él está en mí, que me llenó de su unción, me selló. No entienden todos estos hermanos, entre comillas, llorando en el parque y gritando, pero no leen que la ley es una maldición. Es lo que dice la palabra. Por donde usted lo mire, el sistema religioso, mientras esté en sus actitudes adversas al Evangelio de la Gracia, está bajo maldición. Entonces, quiero compartir con ustedes estos 60 minutos que me dan bajo el poder del Espíritu para enseñarte algo que quede en ti guardado, protegido. Y que Él use mi boca, mi ser, mi vida, porque yo no sé nada. Permíteme orar, hacer una pequeña oración. Antes recibe un cordial saludo, abrazos de mi familia, de mi hermosa familia, mi esposa y mis dos hermosas hijas. Y de toda la congregación de el Ministerio Internacional Monumento de Fe. Los amamos, por eso nos preocupamos por compartir y tener una buena palabra para que aprendan a depender del Creador y no de los seres humanos ni de los sistemas. Te doy gracias, eterno Padre, en esta noche. Bajo el poder del Espíritu de Dios con el cual sellaste mi vida, declaro hoy que tú hablarás por mi boca. Abrirás los ojos del entendimiento de cada persona que nos oye, de cada persona que se sienta a interactuar, a escuchar para poder poner en función lo que tú hablas por mi boca. Simplemente yo soy un vaso. Soy la séptima trompeta que tú estás usando en este tiempo para quitar la obstinación del ser humano, de los sistemas, de la manipulación, del engaño, de las tradiciones y de las costumbres traídas por los seres humanos para tratar de opacar la realidad tuya ahora en el Evangelio del Cristo resucitado. Úsame, nada sé, habla por mi boca, enseña, exhorta, consuela, para ver un cuerpo sólido, lleno de la unción, de la vida del Espíritu, para que cuando hablen las cosas puedan llevarse a cabo, creciendo en la emuná tuya, conforme al propósito de tu voluntad, ahora en la tierra, en este cierre de siglo, donde estamos viendo todo lo escrito. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eterno Padre, contra todos tus ungidos. Gracias por cada hermano en cada lugar, en cada nación, en cada pueblo, en cada vida, en cada barrio, en cada ciudad. Gracias por ellos, eterno y poderoso Padre. En el nombre de Jesucristo los declaro bendecidos, completos, llenos de vida, trasladados de los lugares de tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias.
Aquí estoy como la trompeta tuya, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Te invito a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Como yo no me puedo detener en un texto, dos textos, entonces voy tejiendo, porque ese es el objetivo, enseñarte doctrina. Doctrina es cuando te doy varios textos en varios libros. Voy entretejiendo para que tú puedas crecer. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, el apóstol Pablo, el perito arquitecto del Evangelio del Cristo resucitado. Porque no me avergüenzo del Evangelio. 1, no 4. No 4 evangelios. 1. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oído, punto y coma. Al judío primeramente, si cree. Y también al griego, a los goínes, a los gentiles. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Pregunto, en los años que yo llevo, yo no soy tan viejo en el evangelio, solamente por ahí los 40 años estoy cumpliendo ya. De estar enseñando o de conocer el evangelio. Trabajé con el sistema religioso un tiempo, pero llevo 30 años aproximadamente ya enseñando el evangelio de la gracia. Para poder enseñar este evangelio, primero tuve que estudiar la palabra, no en un instituto bíblico, no en una universidad teológica, no en los colegios cristianos. Como yo sé qué fue lo que Dios hizo conmigo, entendí que el mejor maestro para yo poder interpretar la palabra es el Espíritu de Dios. No engaña, no trae contaminación, no trae conocimiento natural, porque entendí que yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que me dieron un reino que está establecido y aprendí las leyes del reino. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Y en el reino no hay sino sacerdotes y reyes. Entonces aprendí a centrarme, a conocer libro por libro de la Biblia. Me dediqué a conocer libro por libro, a leerlo, no estudiarlo. Cuando ya leí, empecé a estudiar y empecé a decirle a él, enséñame. ¿A quién le hablas? ¿Qué tiempo usaste? ¿A quién va dirigido el libro o la palabra? ¿A quién usaste? ¿Cuál es el objetivo de él? De la palabra. Y paulatinamente fui aprendiendo. Por eso, cuando toco libros del Antiguo Pacto, digo, por ejemplo, porque yo no puedo traer lo que ya pasó a la iglesia. La iglesia tiene que aprender
de lo que pasó antiguamente, para que a ella no le llegue ese tiempo de adversidad y de mal. Entonces me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual las personas que hablan de gracia o reciben el Evangelio de la gracia no desarrollan este poder? Tiene que haber algo que no los deja ejercer la plenitud de la vida en el Espíritu. Tiene que haber algo y vamos a ver qué es lo que hay dentro de las personas. Por ejemplo, en el año 1053 antes de Cristo, abre ahí en 2 Samuel, había un hombre que infundía temor en todos los lugares. Y ese hombre era Abner. Abner. A-B-N-E-R. Ahí en 2 de Samuel. Como no me puedo anclar, te voy a leer. 2 de Samuel. Este hombre era arrogante. Arrogante. La arrogancia lo hacía repugnante. Era iracundo este hombre. Tenía una ira, una soberbia, una prepotencia tremenda. Porque él era el general del ejército de Saúl. Era un asesino violento que infundía miedo. El versículo 8 dice, 2 Samuel capítulo 3, versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Efí-Boseth y dijo, yo soy cabeza. ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con tus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Más adelante, si Dios nos lo permite, te estaré explicando quién era Efí-Boseth. Era un cojo, muchacho que la nodriza lo llevaba a la carrera cuando la matanza lo dejó caer y quedó inválido. Dice el versículo 9, así haga Dios con Abner, y aún le añada, si como ha jurado el Señor a David, no haga yo así con él, muchacho. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Versículo 11. Y él no pudo responder las palabras de Abner porque le tenía miedo. Abner. Una larga
guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David, oído, se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Pero este general trató de intimidar a David, su reinado, no sabiendo que David había sido legalmente constituido, predestinado por Dios para ese cargo. Por eso le dijo a Ner ¿cómo se llama? A Ebimosec: ¿acaso soy yo un perro muerto o cabeza de un perro para no hacer que la casa de Saúl o el reino de Saúl crezca? Muchacho. El versículo 11 dice: y él no pudo responder las palabras de Aner porque le tenía miedo. Esto es lo que hoy en día le sucede a la iglesia. Y esto es lo que hoy en día le falta al evangelio, a los que están en el evangelio de la gracia: poder. En la gracia solamente hay poder de Dios y es la vida en el Espíritu. En la gracia no hay gritos: aleluya, gloria. No, no. No hay gritos. En la gracia no hay soberbia, no hay arrogancia, sino poder del Espíritu de Dios. Hay varias razones que quiero compartir contigo por qué este poder no se desarrolla en la iglesia, que son las personas que aceptaron a Cristo como su único y verdadero Salvador. A veces puede ser de cosas ocultas, y la más poderosa de ellas, es esta: la incredulidad. Al haber incredulidad, es lo que yo te digo. Y de pronto a personas le parezco que yo me las sé todas, ¿no? Simplemente yo estudio, pido la dirección del Espíritu y a medida en que voy estudiando voy desarrollando. Yo no me las sé todas, yo todos los días aprendo. Y como aprendo, hablo. Un ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 26, observa. Capítulo 26. Levíticos capítulo 26. Dios le dice al pueblo de Israel: no vayas a hacer dioses para vosotros y hacerlos como ídolos, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios.
¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dios le dice al pueblo de Israel, si tú obedeces todos mis mandamientos y los guardas y los pone por obras y funcionas de acuerdo a ello, no los 613. La palabra que sale de la boca del Señor. Supongamos lo que eran los 613 mandamientos, que no los cumplía nadie. Oído, la tierra tendrá su lluvia, porque casi no llovía en ese tiempo. Podrán coger sus cosechas, habrá abundancia, habrá vendimia, alcanzarán toda esta cantidad de cosas. Pero si ustedes no obedecen, les vendrán enfermedades, les vendrán ceguera, les vendrá muerte, les vendrá dolor, les vendrá toda esta cantidad de situaciones adversas. En el versículo 4 dice, si ustedes guardan la palabra, yo les daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará sus frutos. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Le está diciendo ni muerte, ni enfermedades, ni nada de ello. Nada absolutamente de ello. Si guardas mis mandamientos. Si él estuviera hablando, hubiera, como en el tiempo de Moisés, que ella que hice un morro, una loma para que él le hablara a uno con rayos y relámpagos y presentarse a través de un ángel, pero él te está hablando a través de mi boca. Como él ya no está en el cielo y no en la eternidad, y él se cambió de casa, él ya no habita en casas hechas por hombres o por estructuras. Ahora la casa somos nosotros, dice Hebreos capítulo 3, versículo 6. Colosenses 1, 27 dice, porque ya Cristo habita en nosotros. Entonces, Él te está hablando. Así como le habló al pueblo de Israel que si guardaba los mandamientos de Él, tendrían seguridad, alimentación, no habría espada, no habría muerte, no habían enfermedades, no había ni nada, absolutamente nada. Pero el pueblo no escuchó, les dijo, bien claro en el versículo 37, si ustedes no guardan los mandamientos, entonces tropezarán los unos con los otros, como que si huyeran ante la muerte, que es la espada. Aunque nadie los persiga, no podréis resistir, oído, delante de vuestros enemigos. Enfermedades, persecuciones, problemas, una cantidad de cosas, todo lo que se imagina. A mí, todo lo que yo he vivido en la gracia me ha enseñado para yo no volver a cometer mis errores. Pero era necesario que yo pasara por ello. Yo no me estoy justificando. Sino, ¿cómo aprendo? Yo no nací perfecto y Él me está perfeccionando. Y yo creo en el trato que Él hace. Si la palabra se guarda en este tiempo y uno camina conforme a su voluntad, uno no tiene por qué temer. Hay gente que le huye hasta la sombra. Porque lo que se habla es de labio. No hay una vivencia.
Vaya a la tienda para que compre. No, ¿usted cree que yo voy a salir? ¿No ve que están dando piedra y la piedra la están dando como a 30 kilómetros? Y usted los viera le van diciéndole, Padre, gracias, Señor. Hazle, Abba, Padre, y esto. Deuteronomio capítulo 28. Dice, hay gente que se orina. Hasta parados se orinan de los nervios, del temor. Pastor, pero hay que ser prudente. Una cosa es ser prudente y otra cosa es vivir en temor. Lo mismo le dijo él al pueblo de Israel aquí, rectificándole le dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bueno, es lo que estamos anhelando. Caminar hacia lo que Él nos hable. Obedecer. Dice de ahí en adelante, pero también dice del 15. Si tú no cumples, pueblo de Israel, mis mandatos, no haces caso, entonces acontecerá que si oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplirla, y no cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Léalo de ahí en adelante. Versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos y tus ojos lo verán y desfallecerán por cuanto ellos, todo por ellos, todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Debilidades, problemas. Entonces, ¿cuál es la razón de que Dios nos esté dando una palabra desde el antiguo pacto, poniendo, por ejemplo, la relación de Él con el pueblo de Israel? ¿Cuál es la razón? En el año 1451 le está diciendo bien claro ahí. La desobediencia trae calamidades, trae angustia. Si ustedes hicieron conmigo pacto y prometieron guardar mi palabra y me han fallado, ustedes mismos son los que traen la adversidad, la enfermedad, la escasez. ¿Por qué? Porque delante de Dios ustedes no tienen temor. No hay obediencia. Segundo, se pierde el poder cuando se rompe el pacto con Dios Elohim. Adonai, el eterno, el yo soy. Pacto es un convenio entre dos personas. Y Dios siempre ha querido establecer su pacto con el ser humano, que es creado a imagen y semejanza de Él. Por ejemplo, hay un ejemplo bien agradable. Cuando Sansón estaba funcionando, ahí en el libro de Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 17. Sansón estaba funcionando
destruía a los enemigos, acababa con todos los filisteos que se presentaban. Oído. La gente se preguntaba, ¿por qué este hombre tiene tanta fuerza? Se vienen 20, 30, 40 filisteos y a todos los acaba, a todos los mata. Dice, léanse todo el libro de Jueces. ¿Qué entonces pasó con este hombre? Delató el secreto. Rompió el silencio. Rompió el pacto. Rompió el pacto. Jueces capítulo 16. Al romper el pacto perdió la fuerza. Por eso el secreto no se puede revelar a nadie. Dice, oído bien. En el versículo 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque era nazareno. Y el nazareno no se podía cortar el cabello, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado mi cabeza, se apartará de mí mi fuerza. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le contó a ella. ¿Qué le pasó a Adán en el huerto del Edén? ¿Qué le pasó? Dios, ¿qué le dijo a él? A Adán, no vayas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, conocimiento natural, humano, malo, perverso. ¿Qué le dijo la esposa a Adán? Come, para que te des cuenta cómo estás. ¿Por qué lo sacó Dios del huerto, donde estaba el reposo, la abundancia, donde no había nada? Porque le creyó a su mujer natural más que a Dios. Y Dios lo sacó del huerto. Pasa lo mismo hoy en día. Cuando Dios te habla es a ti. Camina hacia lo que Él te hable. Porque con la contraparte no hay. Si ella no vive una vida en el Espíritu, no hay una comunión. Entonces ella entenderá por qué uno tiene que proceder de la manera que Dios lo estableció. Cuando uno hace, tratando de mejorar o tener una aparente relación, cuenta, resulta que la persona es temerosa. La persona no tiene la misma credibilidad que tiene la persona. En este caso, como Sansón. Le abrió el corazón a Dalila. Y de ahí en adelante Dalila llamó a los filisteos y le dijo, este hombre ya es tapaila. Ya este hombre, cuando se levantó, le raparon la cabeza y fue a hacer lo mismo que tenía que hacer antes y no pudo. Vinieron los filisteos y le sacaron los ojos y lo pusieron a moler. Ahí en el capítulo usted lo puede leer. Perdió las fuerzas porque habló, rompió el secreto. Tercero, ¿qué hace perder las fuerzas en este tiempo? La apostasía. La apostasía produce una nación o un pueblo cobarde.
cobarde. Ahí está en Samuel, 1 Samuel capítulo 17. Samuel. Ahí adelantico. 1 Samuel. Capítulo 17. Versículo 24. Dice. 17:24. Y abre Hechos, capítulo 21. Tenlo ahí. Este libro dice que David derrota a Goliat, pero vamos a ver el versículo 24. Porque como no me puedo ahondar ahí, simplemente te estoy poniendo los ejemplos. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían temor. Tenían temor. ¿De quién? De Goliat. Tenían temor de Goliat. Goliat es el prototipo de sistema. Goliat es el prototipo de todo lo que se opera en fuerza, violencia, soberbia, prepotencia. Le dice, todos los varones de Israel que veían a este hombre huían por el temor. Hoy en día es igual. ¿O por qué tú crees que la gente que habita en este sistema religioso, diabólico, todos los días está metido en una congregación? ¿Por qué los encierran en diciembre? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está la unción? Que no, que hay que rogarle a Dios. Dios no está en los cielos, Dios está en mí. Lo que me toca a mí es creer que lo que Él puso en mí puede destruir cualquier adversidad. ¿No dice la palabra? Ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los que le servimos al Señor. ¿No dice el Salmo 91:10? No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a los ángeles envió para que tu pie no resbalga ni caiga. No dice, si alguno conspira contra ti lo hará sin mi apoyo porque yo estoy en ti y el que contra ti conspire delante de tus ojos caerá muerto. ¿Dice o no dice la palabra? No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Eso es lo que hace la apostasía. Un pueblo temeroso, un pueblo sin personalidad, sin carácter, sin vida en la unción. Apostasía significa volverse atrás, a recaer, volver nuevamente al sistema natural. Libro de los Hechos. Hechos son hechos que fueron reales. 21. Abba, Padre.
21:21 dice: oído, Pablo con la iglesia ahí en Jerusalén, pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres de la ley sistema religioso. Es lo mismo que hoy en día tenemos nosotros que hablar, pero con claridad. Así se ofendan. Yo no tengo que añadirle nada, maquillar la palabra para decirle a una persona: si usted está en el sistema religioso, está bajo maldición. Porque en el sistema religioso están los mandamientos de Moisés que ya fueron abolidos. No hay carácter. Por eso este perito arquitecto sabía y estaba firme en la determinación porque había recibido la palabra de parte de ¿quién? De su creador. Enseñaba que el pueblo se libertara de la maldición de la ley de Moisés y regresaran al nuevo pacto. De lo que Dios había dicho en el año 606 en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Ahí está. Dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales, oído, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. Esta es la misma palabra que está escrita ahí en 2 de Tesalonicenses, donde voy a ahondar en estos 11 minutos. 2 de Tesalonicenses. Es lo mismo. Es lo mismo. Dicho lo mismo con otras palabras. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice, muchachos, Pablo diciéndole a la iglesia, que nadie los engañe de ninguna manera. Habrá muchas maneras. Y eso es lo que yo exhorto a los hermanos que vienen a la congregación, que me ven, que crezcan en la vida en el Espíritu para que disciernan, conozcan y no se dejen seducir por el engaño de toda esta cantidad de personas. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, rechazo al evangelio de la gracia. Eso es lo que vemos hoy. Rechazo. ¿Qué tú crees que yo estando en este pueblo tan pequeño, donde hay más iglesias que gente casi, qué ha hecho el sistema religioso? Denigrar de mí, hablar mentiras, porque nunca han tenido la osadía de sentarse e interactuar conmigo y hablar la palabra que salió de la boca del Señor. Les dice bien claro: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado está parado en los púlpitos porque está en un sistema caído. Ahí está. Nadie les engañe, nadie los seduzca, nadie los vaya a tratar de desubicar del poder de la palabra. Es decir, abandonar el camino correcto. Te lo dije.
Cuando a mí llegaron a ofrecerme que yo, apenas estaba yo en pañales en el conocimiento de la gracia. Pero papá Dios, que es eterno, que me había predestinado para Él, me fueron a seducir, dándome congregaciones con 200 personas, para ganarme 3 millones de pesos. Me ponían un apartamento y me ponían un carro para que yo enriqueciera más el sistema con lo que Dios había colocado en mí. No me canso de glorificarlo y de decirle, hombre, gracias papi por haberme sacado a tiempo. ¿Sabes cómo me sacó a mí el sistema? Después de ser un hombre que tenía una empresa de calzado en la ciudad de Cali, yo no le trabajé ni a los gobiernos ni a nadie. Me esmeré a aprender para poder tener un hogar, una familia. Manejaba 7 obreros y ganaba muy buen dinero. Pero como uno llega ciego, ignorante, inmediatamente. Yo no sabía que Dios a mí me había predestinado para Él. Lo entendí cuando Él selló mi vida con su Espíritu. Se metió Él en mí. Eternamente y para siempre. Y vivo agradecido que me sacó a tiempo del sistema religioso. Créame. Créame. Se manifiesta el hombre de pecado. El hombre de pecado está en el sistema religioso, parado en los púlpitos, que es el anticristo mismo. Porque si ellos hablan de Cristo, pero siguen con sus rudimentos y con sus obras. Según lo profetizado en el libro de Daniel, capítulo 7, vamos a ver algo ahí, porque se me está acabando el tiempo. Permita, me está acabando el tiempo. ¿Puedo pasarme 5 minuticos aunque sea? No. Bueno, sí. Daniel capítulo 7, versículo 20 y 21, dice, oído, escuche y retenga. 7, 20 y 21. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro que había salido, ¿de quién? Delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, oído y boca, que hablaba grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros. Sistema religioso. Y veía yo, dice Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Versículo 25. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes de arriba derribará y hablará palabras contra el Altísimo
A los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo, y tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Oído. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos. Oído del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios servirán y obedecerán al reino de los santos. Ese es el reino que a nosotros nos dieron. Que dice Hebreos, ya nosotros tenemos ese reino. ¿Por qué yo tengo que confabularme para tratar de hacer venir a las personas al Evangelio de la Gracia? La definición, la determinación, el carácter, la personalidad, lo que yo tengo que hacer es hablar. Gústele a quien le guste. Después de que yo esté hablando la verdad, yo no tengo por qué confabularme para tratar de traer una persona de este y hacerme igual a él. Hermanito, hermanita. Eso es hipocresía. Eso es falsedad. Dice, bien claro, ahí mismo en el libro de Daniel 9:27 dice, oído, escucha y retenga. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado, oído, se derrame sobre el desolador. La unción es la única que puede destruir este sistema manipulador y engañador para tener pueblos, ciudades protegidas, guardadas, donde veremos la grandeza y el poder ¿de quién? De nuestro Creador. Por eso no podemos esconder esto. Ahí mismo en Daniel 11, 36 y 37. Quiero acabar con dos, me va a pasar 5 minuticos. Dice Daniel 11, 36 y 37, el anticristo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Oído, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Por lo que porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Este man será raro, hermano. ¿Ah? Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Qué tremendo esto. Del Dios de sus padres no tendrá respeto a ninguna religión.
ni tampoco la herencia religiosa. El Dios que quedará establecido y colocará su imagen para que lo adoren directa o indirectamente es el anticristo, que hace el sistema religioso en general. ¿Qué hace? Apocalipsis 13, ahí voy terminando, voy concluyendo. Apocalipsis 13. Versículo 1. Oído, escuche y retenga. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar gentes, bestias, mar, mundo. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león y dragón. Y le dio poder, y le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas oído, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, sistema. Y lo adoraron, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrir su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ah? De la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Sistema religioso. Versículo 12. Ejercerá, dice, y ejerce toda autoridad la primera bestia en presencia de ella, y hace guerra, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida fue mortal, fue sanada. También hace grandes señales, milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con sus señales, oído, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Eso es lo que hay hoy en día, la imagen, a la bestia, y que tienen la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adoraran. Y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Sabiduría humana. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. 666, número de hombre, número de sabiduría humana. Oído,
Y su número es 666. Sistema religioso. Hijos de perdición. Todos los anticristos. Todo este tipo de personas que están en el sistema no estarán en el reino de Cristo, al no ser que haya gente predestinada ahí. Sistema religioso que está debilitado por la idolatría que hay en ellos. Eso dice Isaías, Jeremías 51:30. La incredulidad debilitó también a los apóstoles. Cuando hubo un enfermo, lo mandaron a orar para que le sacara el demonio y no pudieron. Eso está en Marcos, capítulo 9, versículo 18. Los quebrantadores del pacto son muchos. Esto es lo que hace perder el poder de Dios, que es el evangelio de la gracia. La gracia es el único evangelio y el poder de Dios para restaurar las naciones, pueblos, ciudades y familias. No le busque más. No le busque más. La gracia es el poder de Dios que quedará establecido en la tierra, como dice Apocalipsis 14:6. Este evangelio traerá lo que no pudieron traer los primeros: vida, protección, prosperidad, paz, gozo, alegría y una firmeza de saber que la unción de Dios reposa sobre nosotros. Bendecidos, los amo con mucho corazón y mucho amor. Tengan una feliz noche para la gloria de Dios.